Bienvenidos nuevamente a este nuevo programa. Hoy día nos está acompañando la sargento Paulina Salas de la 33ª Comisaría de Santiago, de la comuna de Ñuñoa, ¿cierto? Sí, claro. Así que muy bienvenida, sargento. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La idea es poder tener una conversación que nos cuente un poquitito sobre su experiencia en un tema que hoy en día está como muy en boga, que tiene que ver con la violencia contra la mujer. Así que de verdad, muy bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y cuéntenos un poco sobre usted primero, conversemos sobre usted. ¿Hace cuántos años está en la institución? ¿Ha estado siempre acá en Ñuñoa? Cuéntenos un poquito sobre su paso a la institución y después entramos de lleno a conocer más detalles sobre la materia. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como ya dijo don Mauricio, yo soy la sargento segundo Paulina Salas Escobar. Llevo 15 años en la institución, hice el curso en el año 2005 en la Escuela de Formación de Carabineros en la comuna de Cerrillo y posterior a eso me fui 3 años a la primera comisaría de Viña del Mar, donde fueron muy buenos comienzos, muy buena escuela, aprendí muchísimo y posterior a eso fui trasladada a la segunda comisaría de Castro, donde en la segunda comisaría de Castro me desempeñé igual en lo que es violencia intrafamiliar, y a posterior en la Central de Comunicaciones de Chiloé. Sí. A posterior a eso me vine a la Escuela de Suboficiales en la comuna de Macul, estuve 2 años y posterior mi último traslado que es la 33 Comisaría de Ñuñoa. Genial. Sí. O sea, tiene harta experiencia ya en distintas, y aparte repartida en todo Chile, desde la quinta región hasta bien el sur, ahí en la isla grande de Chiloé. Chiloé, sí. Qué lindo, qué buena experiencia. Y en ese sentido, ¿cómo...? O sea, ha sido bueno también porque conoce también la realidad que es distinta a nivel de violencia contra la mujer o violencia en general también en distintas regiones. En el sur se vive de una forma también los comentarios que es distinto o el tipo de la comisión de delitos allá es distinta a la de acá. ¿Cómo se ve eso en términos más generales, digamos? Yo estuve 8 años en Chiloé, específicamente en Castro, y me desempeñé 2 años en la oficina de violencia intrafamiliar. Y es muy fuerte la violencia que se vive allá, tanto a la mujer, hombre, niños, abusos sexuales, es muy fuerte. Me tocó muchas experiencias muy fuertes, me tocó un femicidio frustrado y fue una experiencia que en sí a uno le afecta, porque habían involucrado niños en dicho procedimiento. Entonces fue una experiencia muy fuerte trabajar allá en la oficina de violencia intrafamiliar en Castro, pero me ayudó muchísimo a seguir aprendiendo lo que son las materias de violencia intrafamiliar y me ayudó ahora en lo que estoy en este momento en Ñuñoa, trabajando nuevamente como encargada de violencia intrafamiliar. Qué bueno, bueno. Todo ese tipo de cosas también le van aportando un poco a su formación, tanto profesional, pero también al humano, porque en definitiva muchas veces se nos olvida que detrás de ese uniforme hay una persona, que es una mujer, en este caso usted una esposa también, que tiene familia y que por supuesto lo vive desde la perspectiva también humana. ¿Ustedes también les afecta estos temas? No es solamente que son unos robots que ligeramente toman procedimientos, sino que también el humano obviamente le afectan y ahí es donde también se requiere, creo yo, un buen apoyo, me imagino yo, de sus camaradas de armas o también de su familia y la institución. Claro, muchas veces la gente cree que uno por estar detrás de este uniforme cree que uno no tiene sentimiento y es súper falsa ese tipo de pensamiento, porque en mi realidad, a mí en ocasiones a mí me afecta ver a una mujer que llega llorando, que muchas veces cuando llegan a la oficina para que yo las atienda llegan con los niños en muchas ocasiones igual son vulnerados, entonces sí afecta, porque más que mal yo soy mujer, soy madre, soy esposa, y a mí no me gustaría estar en ese tipo de situación que está pasando esa mujer, entonces uno igual trata de colocarse en el lugar de la otra persona, tratar de ayudar. Claro, por supuesto. Y ya entrando un poco más derecho en la materia respecto a la violencia, ¿cómo podemos identificar o cuáles son esos indicadores que nos dicen que existe violencia intrafamiliar? ¿O cuáles son los tipos de violencia intrafamiliar que existen? Ya. Es súper difícil identificar una víctima, en este caso una mujer,
porque muchas veces las mujeres están insertas en una personalidad de muy baja autoestima, tienen mucho miedo, están descontentas de las instituciones, están descontentas de las ayudas que ellas necesitan, tienen miedo, no tienen apoyo familiar y es muy difícil identificar a una víctima hasta el momento que llega a realizar la denuncia. Hay que tener presente que una mujer o una persona que sufre violencia intrafamiliar se demora entre 7 a 10 años en decidirse en realizar una denuncia. Entonces es como muy complicado saber en sí, a primera vista, si usted es víctima de una violencia intrafamiliar. Complejo es sobre todo por Es el muy tiempo, complejo, sobre sí. todo por el tiempo. Y en ese sentido, ¿cómo ahí me imagino yo que también complejiza el proceso dentro del cual se ven involucrados? Porque obviamente si yo denuncio algo que ocurrió hace 7, 8 años atrás, es poco quizás lo que pueda aportar, o quizás no tengo antecedentes más que mi propio testimonio, y ahí es donde quizás se hace un poco más complejo el trabajar con las víctimas respecto de cómo ellas pueden sentirse apoyadas, a lo mejor lo que usted decía recién de esa frustración que tienen hacia ciertas instituciones porque no las apoyan cuando ocurren estas situaciones. Y ahí usted dijo que entre 7 a 10 años más o menos ocurre en que comienzan a denunciar. Ese proceso, me imagino, obviamente es muy complejo, pero cuando lo hacen, ¿qué es o cuál cree usted que son los principales gatillantes o detonantes que llevan a que esa persona denuncie, esa mujer en este caso denuncie ese maltrato? Yo creo que lo que más le puede ayudar a una mujer o una víctima, en este caso de violencia intrafamiliar, es que se siente apoyada. La misma amiga, la misma mamá o no sé, alguna vecina anda a denunciar, no es normal lo que tú estás pasando, porque lamentablemente en muchas ocasiones y en muchos hogares la violencia se normaliza y creen que, por ejemplo, como su mamá vivió la violencia cuando ella era pequeña, lo más probable que ella dice, lo que yo estoy pasando es normal. Pero aquí es necesario el apoyo, tratar de brindarle la mano a esa víctima para que se decida a denunciar. Yo creo que eso es lo ideal en este tipo de casos. El apoyo familiar. Las redes familiares son claves para poder lograr resultados eficientes. Claro. Y ahí, ¿qué tipos de violencia intrafamiliar existen? ¿Cuáles son los tipos de violencia que existen? ¿Es solamente físico? ¿Es el golpe? ¿O existen otros tipos también? No. Qué buena la pregunta, porque muchas veces la ignorancia, como se dice, de las personas creen que solamente una violencia intrafamiliar son solamente golpes. Escucharán gritos o golpes o verán ciertas situaciones que pueden ayudar quizás a evitar que este tema escale, porque básicamente lo que queremos en esta conversación es que nuestros vecinos puedan aprender también un poco sobre este proceso y entiendan que quizás podemos tomar ciertas acciones para apoyar a esas personas y evitar a que esto llegue a algo mayor. Qué buena pregunta. Yo cada vez que doy charlas en las diferentes juntas de vecinos de mi sector de Ñuñoa, yo siempre incentivo a todos los vecinos que no es bueno que se callen. No es bueno que si están escuchando que la vecina está llorando, que si está escuchando que se escuchan golpes, que hay gritos, que los niños están pidiendo auxilio, muchas veces los vecinos no llaman a Carabineros o a PDI. Lo primero que hacen es, oye, ¿escuchaste a la vecina ayer? ¿Cómo gritaba? Disculpe cómo me voy a expresar en este momento, pero muchas veces los vecinos, en vez de ayudar, cupuchean. Claro. Entonces, lo ideal es que yo incentivo a la gente que, por favor, si escuchan este tipo de violencia en los domicilios de otros vecinos, que llamen a Carabineros. Independiente que a lo mejor la víctima se puede negar, no, o sea que Carabineros aquí no pasa absolutamente nada, o cuando a lo mejor llega Carabineros no hay ningún tipo de grito, nosotros igual hacemos una denuncia por oficio. No quiere decir que Carabineros llega al lugar y no hace nada. Nosotros igual damos cuenta por oficio. Y una tercera persona igual puede denunciar violencia, no necesariamente la víctima. Un testigo de oídas, como se dice, puede igual denunciar. Se le reserva la identidad. Eso es súper importante, porque es justamente uno de los temas que a veces a la gente lo hace ser más reticente a denunciar, pues sobre todo si es un agresor muy complicado, el vecino dice, chuta, si yo denuncio van a saber que fui yo y me voy a meter en problemas. Entonces, eso es muy bueno, saber que las denuncias pueden ser anónimas y que pueden también resguardar un poco a la víctima. Y también me quedo con lo que decía usted respecto de que además hay un procedimiento detrás, no es que solamente van, no pasó nada, se van.
me imagino que queda un registro, entonces tiendo a pensar que eso puede ayudar a futuro, cuando ocurran otras situaciones, usted tomará el root de las personas, el dato, al menos va a quedar un registro de que alguien los llamó y que sucedió una situación anómala, cosa de poder tener evidencia el día de mañana para cuando ocurra una situación, Dios no lo quiera, que sea mayor, para lograr una condena, obviamente, en la eventualidad de que sucedan situaciones así. O sea, es importante entonces el rol de los vecinos, justamente no quedarse en el conventilleo, en la copucha, en el comentario y denunciar. Si al final, acá en este sentido, entonces nos quedamos con que lo que abunda no sobra, digamos, ¿cierto? Claro. Perfecto. Y ahí, bueno, ¿dónde pueden denunciar la gente? ¿Es solamente con carabineros? ¿Pueden a través de los municipios también? ¿Trabajan ustedes también de la mano con su municipio, en el caso de ustedes en Ñuñoa, con ellos para este programa de violencia intrafamiliar? ¿Cómo se apoyan del municipio? Ya, en mi caso, por ejemplo, bueno, aclarar que la denuncia se puede efectuar en Carabineros, en PDI, en los tribunales de familia y en Fiscalía. En esos 4 estamentos se puede denunciar lo que es violencia intrafamiliar. ¿Ya? Muchas veces las víctimas concurren a las municipalidades, pero siempre le exigen la denuncia. Todo comienza de la denuncia. Tanto el apoyo del CERNAM como el apoyo de las municipalidades, todo comienza con la denuncia. Ese es el primer paso que tienen que dar. El primer paso que una mujer o una víctima, hablando en general, toda la ayuda que ella necesita es con una denuncia. Solamente con la denuncia. Perfecto. ¿Y qué pasa con esa víctima cuando un vecino dice algo y después dicen, bueno, la víctima dice, no quiero seguir con mi denuncia, no sigo con ese proceso? ¿Qué es lo que pasa en términos... ¿Hay un intento de acompañamiento con esa víctima? ¿Se acercan a ella? ¿Tratan de ver cómo pueden abordar el procedimiento quizás de otra forma para que ojalá incentivarla a que denuncie? Lo que pasa es que en muchas ocasiones, cuando las víctimas desisten de su procedimiento, ellas tienen a posterior la opción de volver a denunciar. Pero si estamos ante una denuncia con riesgo, se acepta el desistimiento de la víctima, pero a posterior se continúa con la causa. Se sigue investigando. Se sigue investigando. Perfecto. Claro. Perfecto. También otro punto que es esencial en esto, al menos lo que he visto yo, tiene que ver con el seguimiento al proceso. Supongamos esta víctima logró dar ese primer paso, dio su denuncia. ¿Cómo, si después un juez emite una orden de alejamiento? Porque básicamente eso es un papel, en sencillo, es un papel que da una orden a un juez. O sea, no es algo mágico que digamos que dice que la persona por ese solo hecho no se va a acercar, porque en la práctica sucede también que se vuelven a acercar. ¿Cuáles son desde su perspectiva o cuáles son las herramientas que se le entregan ahí una vez que se da esa orden de alejamiento del victimario hacia la víctima? ¿Cómo se ejerce eso? Él, si son un matrimonio, él tiene que dejar el hogar. ¿Cómo se da esa situación? En muchas ocasiones, cuando a mí me ha tocado ir como si sea, que se vaya el victimario de la casa, me he encontrado con bastantes sorpresas que a posterior las víctimas no quieren que se vayan. Es súper difícil que una mujer o una víctima cumpla en muchas ocasiones una medida cautelar. Que ella misma ayuda a cumplir. Claro. Y también tengo otro punto de vista, que con la violencia que estamos viendo, las medidas cautelares en sí no sirven mucho. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos agresores, como se dice, para que la gente me entienda, se la saben por libro. Dan diferentes domicilios. Entonces, lamentablemente, una medida cautelar, para que sea efectiva, nosotros tenemos que notificar al agresor que no se puede acercar a la víctima para que a posterior se cumpla un delito de desacato cuando él se acerque a la víctima. O sea, el juez hace la notificación, el Tribunal de Familia, y además tiene que usted notificar personalmente al agresor de que él no puede acercarse al domicilio individualizado. Claro, tanto a la víctima como al agresor. Entonces, entiendo ahí que también tenemos problemas en términos de la legislación, cómo está hecha para facilitar el tema, porque en definitiva, creo yo,
ciudadanos a pie, sería mucho más fácil si básicamente dijera el fulanito tanto, de Ruth tanto, usted no se puede acercar tantos metros de tal persona, más que poner como estas trabas, digamos, legales, como dice usted, los delincuentes en general se las saben por libros, para todo, y lo hemos visto en todo nivel, no solamente en esto. Entonces ahí también tenemos quizás una debilidad en términos de la legislación que dificulta un poco este proceso para hacerlo más sencillo. Y claro, yo creo que falta más apoyo a las víctimas. O sea, yo creo que creerles más, en vez de juzgarlas tanto, creerles. Porque yo creo que por eso hemos llegado a tantos femicidios. Incluso yo creo que también, aparte de estas medidas cautelares, el apoyo de la familia. Siempre yo recalco a todas las víctimas que atiendo que el apoyo de la familia es fundamental. La seguridad que le tiene que brindar la familia a ella es fundamental. Muchas víctimas están solas, la familia no las apoya. Entonces, lamentablemente, por eso que después ellas incurren en dejar sin efecto las causas, porque se sienten solas, no se sienten apoyadas. ¿Y cómo ve dentro de estas situaciones a los hijos? Porque también esa es la parte compleja. Un niño a veces ve que van a separar a su papá de su mamá, independiente, ya es una familia disfuncional, como ya dijimos, donde ya normalizaron esto de la violencia y dicen, bueno, ¿y por qué se tiene que ir mi papá? ¿Cómo lo ha visto usted desde esa perspectiva? ¿Cómo ha visto esas situaciones de los niños en este tema de la violencia? Es difícil, porque yo creo que los niños son los que más sufren en este tipo de situaciones. Muchas mujeres creen que los niños no se dan cuenta de la violencia que hay en el hogar, pero ellos son los niños los que más se dan cuenta. Saben que, por ejemplo, el papá está gritando, sabe que la mamá a veces llora, ellos se dan cuenta. Y para ellos igual es complicado. Igual se sienten afectados emocionalmente. Y en términos de estas medidas que ejerce la justicia para alejar a las víctimas, una preocupación que muchos tienen es que a veces pasa que el victimario tiene armas, por ejemplo. Tengo entendido, usted me corrige, que cuando se pone una denuncia hacia una persona que tiene sus permisos, tiene su arma inscrita legalmente, inmediatamente se le suspende eso y él tiene la obligación de entregar esa arma. Sí. Ustedes también hacen ese seguimiento, identifican a esa persona, chuta, él tiene arma, por ende tenemos que ir y requisarles el arma. ¿Cómo funciona? Claro, eso es todo a través igual de la medida cautelar que otorga el tribunal. En la misma medida cautelar, aparte de que salga la salida inmediata del ofensor del domicilio, no acercarse a la víctima indica la prohibición del porte o tenencia de armas. Y también da la instrucción de que nosotros tenemos que requisarle el armamento. Perfecto. Sí. Así que eso, en el fondo, buscando la protección a la víctima. Sabemos claro que no es el único medio que pueden ejercer, pero por lo menos ayuda en cierto aspecto. Claro. ¿Y cómo lo ve en términos reales? ¿Eso ayuda en parte? Me imagino que sí, algo, pero en la práctica, ¿usted ve que las medidas cautelares que dictan los jueces se cumplen en gran medida, en poca medida? Si habláramos, no le pido el número exacto, porque obviamente eso quizás no lo recuerda, pero ¿usted siente que es una medida que realmente es eficiente en términos de proteger a las víctimas? ¿O faltan aún más cosas para Yo eso? Creo que faltan muchas más cosas para proteger a las víctimas. Yo creo que muchas veces con una medida cautelar, un famoso papel, no es suficiente para la protección de una víctima. Hemos visto en muchos casos que los femicidios, las víctimas igual tenían medidas cautelares a su favor, igual fueron asesinadas. Entonces yo creo que podría haber un poquitito de más ayuda, una legislación mucho más dura con las mujeres que sufren violencia intrafamiliar. Y en ese sentido, ¿qué otros elementos quizás se pueden, uno piensa inmediatamente en la tecnología? Yo me imagino que digo, bueno, si le pongo un brazalete, como ha sido un tema que se ha discutido tanto, el tema de los brazaletes electrónicos, si le pongo un brazalete electrónico al victimario para poder alejarlo, que en otros países funciona, no sé por qué acá curiosamente no funciona, no sé si los GPS no funcionan o simplemente la legislación no apoya, para poder efectivamente ejercer un control sobre esa persona, porque claramente no podemos tener un carabinero encima de cada victimario, porque si no, no tendríamos carabineros. Entonces, ¿cree usted que quizás se pueden implementar algunas medidas tecnológicas u otros medios para quizás aportar en ese sentido a proteger o alejar a este victimario? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Aparte de eso,
más apoyo a las víctimas, en el sentido de que muchas veces cuando ellas se separan, cuando terminan con el victimario, ellas quedan desprotegidas. ¿En qué sentido quedan desprotegidas? Cuando el victimario era el único proveedor en la manera económica en la casa. Una protección económica. Una protección económica. Entonces, en ese sentido, yo creo que falta un poquito más de apoyo en ese ámbito. Y en el sentido de los tiempos especiales que estamos viendo activamente con este tema también de la pandemia, ¿ha visto usted que ha aumentado las denuncias, han aumentado los delitos o hay una sensación mayor de delitos de violencia intrafamiliar que en tiempos anteriores? Uno tiende a pensar que sí porque estamos más tiempo en la casa, entonces la gente sale menos, hay mayor estrés, y si son personas obviamente agresivas quizás les puede afectar un poquito más. ¿Cómo lo ha visto usted desde su vereda, digamos? Sí, han aumentado las denuncias por violencia intrafamiliar durante la pandemia. Desde marzo a la fecha ha habido más o menos un 50% de aumento en las denuncias. Ha aumentado, sí. Bastante. Sí, bastante. Y hablamos mucho de las víctimas, ¿cierto? ¿Y cuál es generalmente el perfil del victimario? ¿Cómo son estas personas? ¿Por qué generalmente las ejercen? Me imagino que debe ser temas de inseguridades, temas de, a lo mejor él también vivió violencia, no sé, ¿cuál es en general el perfil o cómo podemos darnos cuenta que hay una persona que quizás tengo la sospecha, no estoy seguro? Obviamente, creo yo que los vecinos que están más cerca siempre van a estar más o menos más claros, pero a veces pueden tener esa duda, o cuáles indicios nos pueden decir que quizás esa persona es un victimario, no solamente desde la perspectiva de la víctima. Claro, lo que pasa es que en ese sentido igual es complicado poder ver quién es victimario o no. ¿Por qué? Porque a lo mejor fuera del domicilio puede ser una persona profesional, un buen amigo, un buen colega, pero al momento de llegar a la casa cambia completamente. Entonces, como es difícil poder identificar un victimario, es súper difícil, porque como se dice, nadie sabe lo que pasa dentro de las cuatro paredes. Claro, uno ve cara, no corazones. Claro. Que es complejo eso. Es complejo en la materia de lo que es violencia intrafamiliar. ¿Y cómo o qué rol cree usted que pueden cumplir los municipios en términos de apoyo para estos temas? O sea, ¿cómo cree usted que los municipios pueden entregarle quizás mejores desde temas tan básicos como apoyar a Carabineros en que tengan más vehículos disponibles, por ejemplo? Sabemos que de repente es un problema institucional, sabemos que a veces se hace complejo porque tenemos limitaciones en términos de recursos para poder tener oficinas de violencia intrafamiliar con recursos dedicados para poder apoyarlo. ¿Qué cosas cree usted que pueden los municipios apoyar de mejor forma la labor que cumple Carabineros? Porque tampoco ellos pueden ir los inspectores municipales a estos temas, ¿cierto? Yo tengo la suerte que en la municipalidad de Ñuñoa, ciertos días a la semana, va un funcionario municipal a la comisaría donde él nos transporta tanto al personal de las medidas cautelares, que es una oficina aparte de lo que es lo mío, y yo también voy a visitar a las víctimas. Ellos nos apoyan en el traslado, nos aportan un vehículo. Perfecto, eso le ayuda a usted también a estar más cerca de esas víctimas. Sí, nos apoya muchísimo lo que es la municipalidad, en este caso de seguridad de Ñuñoa, nos apoya con vehículos, más o menos 3 veces a la semana, y nosotros salimos a ver las medidas cautelares y a la vez ver a las víctimas, cómo están, si están cumpliendo las medidas cautelares, tratar de desorientarlas un poquito más y que no se sientan inseguras. Esa es la suerte que yo tengo en Ñuñoa. Ya, qué bueno. Bueno, sí. Yo creo que ese tipo de cosas son medidas que son replicables para todos, digamos, en términos de darles más apoyo para que ustedes puedan cumplir con esa labor fundamental. Y voy a volver un poco atrás al tema de quizás del proceso. Cuando ya existe esta denuncia, se investiga el proceso, ¿a qué sanciones se ven enfrentados las personas que ejercen violencia intrafamiliar? ¿Son sanciones graves, no tan graves? ¿Cómo lo ve usted? Obviamente me imagino que depende del delito, no es lo mismo un asesinato
Claro. que otro tipo de delito. Los femicidios, que se habla tanto de femicidios como delito, ¿también tienen una tipificación distinta en términos de sanciones? Por ejemplo, en este caso, con la nueva ley 21.212, la famosa ley Gabriela, ahora el femicidio no tiene ningún tipo de apelación, ningún tipo de atenuante. Al momento de que se asesina a una mujer, ellos pueden cumplir de 15 a 40 años y no tienen Efectivo. ningún tipo de apelación, nada. En lo que es violencia intrafamiliar, lamentablemente estamos un poquito flojos, que al momento solamente contamos, entre paréntesis, con las medidas cautelares. Donde se puede decir que está más fuerte la sanción es en los casos de femicidio. Ya, cuando ya es más grave, ahí podemos tener sanciones que realmente son efectivas en términos de cumplimiento. O sea, nos Claro, falta mejorar quizás las sanciones para antes de que asesinen a una persona, claro, obviamente para evitar que eso suceda, por claro. supuesto. Y ¿cómo supera una persona este tema? O sea, porque yo creo que es un proceso de sanación muy complejo. Cuando una mujer se ve enfrentada a un proceso de violencia intrafamiliar por tantos años, ¿cómo supera ese proceso? ¿Qué herramientas le entrega el Estado para poder quizás apoyarse o solventar ese proceso o sobrellevarlo de mejor forma? Claro. En este caso, las víctimas cuentan con el apoyo del CERNAMEG, ¿ya? Yo tengo la facilidad que yo tengo mucho contacto con personal de la Casa de la Mujer en Providencia y también de Ñuñoa. Entonces, ellas me ayudan muchísimo en lo que es la derivación a las víctimas, con la finalidad de que ellas tengan apoyo jurídico, con abogadas, con asistentes sociales y psicólogas. Todo ese servicio es gratis. Entonces, ellas también toman un papel importante dentro de lo que es la sanación de una víctima. Ayudan Ayudan, en todo claro. ese proceso que viene posterior a cuando ya se superó ese primer paso que dijimos que es la denuncia. Y ojo, también esto es netamente igual de la voluntad de la víctima de salir del ciclo de la violencia. La voluntad de ella de denunciar, de salir del proceso del ciclo de la violencia y también de cumplir lo que muchas veces los tribunales, la ayuda que le entregan los tribunales, ya que en muchas ocasiones las víctimas no colaboran con lo que son los procesos judiciales, se aburren o si no, al momento de que le entregan una medida cautelar, no las cumplen. Ella misma no cumple Ellas lo que está mismas, buscando que la yo soy protejan a súper ella. responsable en lo que estoy diciendo en este momento porque yo en los años que llevo trabajando en lo que es violencia intrafamiliar, en muchas ocasiones, a mí me tocaba especialmente en Chiloé, cada vez que tomaba un procedimiento y tenía que ir a verificar una medida cautelar, después encontraba al victimario con la víctima en el mismo domicilio, Tomando tecito, digamos. tomando de sí, claro. Sí. Entonces lo ideal es que para que nosotros tengamos buenos resultados con lo que es la violencia, el apoyo a la víctima, que es súper importante, y que también ellas sepan en qué están, en qué círculo están, que la voluntad de ella de salir adelante igual es súper importante, porque aquí todos somos responsables, tanto la víctima, las instituciones policiales, los tribunales, los vecinos, la familia, pero en sí la voluntad de ella es esencial. Y ahí entonces, quizás también otras medidas que pueden apoyar para que estas situaciones no se den, tendrá que ver más también con la prevención, con la educación. Ahí quizás también nos hace falta, porque sí hemos visto aumento en estos casos, lo cual llama la atención, porque quizás hoy en día está mucho más en boga que antes. Antes era quizás un tema más tabú, mucho antes a lo mejor era incluso normalizado. Claro. Nos faltan entonces quizás medidas en los procesos de la educación de los jóvenes para que este tema no se normalice o no suceda tan seguido o no sigan aumentando los casos. Nosotros, por ejemplo, yo trabajo mucho con la oficina de MIC, la Oficina de Integración Comunitaria, y yo salgo mucho a hacer charlas a la Junta de Vecinos, tratar de incentivar la denuncia, también las charlas del bullying, del abuso sexual. Yo creo que la educación, tanto en los colegios, es súper importante para que no se normalice lo que es la violencia. Yo creo que lo ideal aquí en todo momento es la educación. Ahí es donde quizás, bueno, es un tema ampliamente debatido. Ayer conversábamos con
Constanza Juve, con la Connie, una candidata constituyente, respecto justamente de los roles de la Constitución y todo lo que se viene en ese proceso, y hablamos también sobre justamente el tema de la educación, un poco más general, pero ahí es donde quizás tenemos que poner un poquito más de foco en la educación más de pequeños, porque en realidad cuando son grandes, tercero, cuarto, medio, ya son grandotes, pues entonces se hace un poco difícil, o sea, quizás más con los jardines infantiles, con los niños ya en la etapa más preescolar, o los primeros años del colegio es donde se debería enfocar más para que esto sea quizás más efectivo. Claro. Que ellos vean, como decía usted, que los niños son una esponja y eso es así, ellos ven y escuchan todo, aunque no lo parezca. Quizás entonces deberíamos preocuparnos de que justamente ellos entiendan que no es normal eso y que quizás ellos también puedan aportar desde la perspectiva de evitar que sucedan estas cosas, o quizás ellos ayuden en la denuncia. Como en ese sentido, ¿hace sentido un poco lo que le digo? Sí, sí, en muchas ocasiones, por ejemplo, a mí me ha tocado que han ido niños acompañados de las profesoras a realizar las denuncias. Wow, qué fuerte. Sí, me ha tocado y es súper fuerte, porque una posterior el procedimiento igual es largo, tiene que verificar con quién va a quedar el niño, y muchas veces cuando el niño no tiene otra persona a quien se lo podamos entregar, tiene que irse a los hogares, entonces igual es complicado. Y ahí cuando están los niños dentro de este proceso, supongo, tenemos un niño, el Sename tiene que tomar la decisión respecto a con quién se va, o el tribunal dice, bueno, ¿qué hacemos con este niño? ¿Se va con la mamá, con el papá? Porque a veces hemos hablado de que se ejerce una violencia solamente de un hombre hacia una mujer, pero a veces ocurre que la violencia es mutua, que no solamente es que el hombre le pega a la mujer o que la mujer le pega al hombre, sino que a veces ambos dos ejercen una violencia, da lo mismo si es mayor o menor en fuerza, sino que ambos dos ejercen violencia, y ahí hay un niño al medio, o dos, o tres, dependiendo de los hijos. ¿Cómo se resuelve eso? Siempre cuando hay episodios de violencia intrafamiliar, cuando entre el padre y la madre como se ejercen ambos violencia, siempre a los niños se les otorga una medida de protección, donde en esa medida de protección tiene la injerencia OPD. Entonces la Oficina de Protección de Derechos, en este caso, cuando hay menores, ellos tienen la intervención para ir a ver cómo está el niño, en qué tipo de ambiente se rodea él, cómo está viviendo. A posterior de ese informe que ellas tienen que hacer, lo emiten al tribunal, y el tribunal a posterior es quien decide si el niño está apto para quedarse con los papás, o bien si, por ejemplo, la abuelita, algún tío, se puede quedar momentáneamente con él. Perfecto, el tribunal en definitiva tribunal es el último que tiene la palabra para poder decir sobre los niños. ¿Y qué recomendaciones nos podría dar usted en el caso de, desde la perspectiva municipal, que es un poco la preocupación más mía, de qué cosas podemos hacer en los municipios para aportar más en evitar estos temas? ¿Qué se puede hacer? Yo siempre soy súper enfática del apoyo hacia la mujer, o a la abuelita, o no sé, al hombre. En muchas ocasiones el hombre está súper solo en los casos de violencia intrafamiliar, ¿eh? Eso es como un entre paréntesis que quería recalcar. Pero en muchas ocasiones a mí me ha tocado que las víctimas me dicen, sabe que yo ayudé a la municipalidad y todavía estoy esperando ayuda, ¿qué más puedo hacer? Lamentablemente, para que quede súper claro, nosotros como carabineros llegamos solamente hasta la denuncia. Nosotros realizando la denuncia, esos antecedentes se van a tribunales de familia o a fiscalía. Ya posterior, ellos son los que verifican todos los procesos, los que dan las resoluciones. Es lo mismo que les pasa a las víctimas cuando van a las municipalidades. Lamentablemente nosotros no podemos llegar a más. Yo creo que el apoyo, tratar de escuchar más a las mujeres, o en este caso cualquier tipo de víctima, es fundamental. Tratar de abrirle las puertas, no hacerle más Prejuzgar. difícil el camino desde que ya está llevando esa mujer. Cuando hay niños, es súper importante igual velar por los niños, porque muchas mujeres quedan solas, quedan sin dinero, quedan sin apoyo. Entonces, en ese sentido, quizás los municipios pueden tomar un rol más de acompañamiento de esa víctima, no simplemente decirle, tienes que ir acá, tienes que hacer esto, sino que vamos a hacer esto, te acompaño, te ayudo con una asistencia legal, y
entiendo que ese es el apoyo que usted me menciona Claro. que necesitan tener, un Claro. acompañamiento permanente. No sentirse que andan para allá, para acá, porque muchas veces eso dicen ellas. Yo siento que voy a un lado, me cierran la puerta, yo siento que voy a otro lado, me cierran la puerta. Entonces hay un tema quizás de procedimientos que hay que tenerlos más claros para que puedan canalizar todo independiente de donde llegue, que existe inmediatamente un acompañamiento para evitar que esa situación obviamente crezca. Claro. Por supuesto. Sargento, ha sido muy, muy clarificadora. Ha dado hartos tips, harta información que nos ha ayudado, creo yo, a entender mejor también estos procesos, temas que también son relevantes de entender. Habló también sobre algo que me llamó la atención, de que a veces pasa que la violencia contra los hombres es quizás muy poco comentada. Sí. ¿También le ha tocado ver casos así? Porque uno tiende a pensar que no, eso no pasa, no existe. ¿También le ha tocado ver un poco de esos casos? Sí, me toca atender víctimas de sexo masculino y ellos se sienten muy desprotegidos por la ley. Ah, claro, porque la ley tampoco les entrega, o sea, están para los femicidios para las mujeres, pero Solamente no para la mujer, pero para el hombre se puede tomar como un como homicidio, un un parricidio. parricidio, digamos. Claro. O sea, no hay distinción ahí. Claro. Bueno, ahí uno busca la igualdad ante la ley, pues igualdad de derechos debería ser igualdad también justamente de la ley frente a las acciones, no solamente eso de un hombre es una mujer, sino que una mujer es un hombre también. Claro, ellas no tienen la facilidad que tienen en sí las mujeres de que pueden ser contactadas por el CERNAMEC. Ellos en sí quedan solos. Ellos sí están completamente solos. Claro. Que quizá un porcentaje menor, pero también son víctimas. Igual Eso, son víctimas, sí. exactamente. Le agradezco mucho su tiempo, le agradezco mucho el acompañarnos acá, el contestarnos todas estas dudas, poder conversar sobre esos temas que a veces son complejos. Hay muchos otros temas que uno podría ir abordando, obviamente a veces el tiempo es un poco limitado, Sí. pero verdad que le agradezco mucho, muy clarificador. Es importante el rol que ejercen también nuestras comisarías. En el caso de nosotros, La Reina, tenemos también una tremenda comisaría, la 16, que nos apoya muchísimo también. También tiene la oficina de apoyo comunitario, que también están ahí súper presentes trabajando, así que también una gran labor. Y la felicito también por todo lo que hace. Sobre todo hoy en día que muchos se encargan de ponerlos a ustedes en un rol de malos y la verdad que no se dejen llevar y de verdad que tienen el apoyo de la gente mucho más de lo que tienen ciertos políticos que tienen un porcentaje de aprobación bastante bajito. Así que ustedes, si bien han bajado, por lo menos más de la mitad del país los sigue apoyando, así que tienen un gran apoyo, siéntanse de verdad queridos porque son queridos y son súper importantes para nosotros. De verdad que los valoramos mucho. Carabineros es una institución fundamental en nuestro país. Tienen defectos como todos los tenemos. Hay personas que están detrás, lo hablamos hace un rato atrás, de que detrás del uniforme hay una persona, pero son personas que han jurado dar la vida por nuestro país y que están ahí día a día trabajando también intensamente. La gente no sabe todas las horas de trabajo, todo el sacrificio que involucra trabajar sábados, domingos, festivos. A veces el mando tiene que tomar la decisión de decir no hay vacaciones y no hay vacaciones. Entonces eso a veces es súper complejo, la gente quizás no lo ve y yo lo quiero mencionar porque de verdad es destacable, la felicito por eso y siga adelante, a no bajar los brazos ni de caer porque somos muchos más los que apoyamos a Carabineros que los que no lo apoyan. Así que siéntanse de verdad respaldados en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, los dejo, muchas gracias también por acompañarnos y vamos a tener el video disponible en distintas plataformas para que lo puedan ver, descargar y comentar si es que necesitan, nos pueden escribir. Muchas gracias y buenas tardes.